Canal Yus Multimedia presenta Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM. Académicos invitados. Información acerca de Trámites, temas de interés, cursos y conferencias, actividades deportivas y culturales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que nos esté escuchando. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho, y los saluda con mucho agrado Leonardo Vargas Sepúlveda, conductor de este espacio. El día de hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial. Tenemos un invitado, nos acompaña el maestro Juan Carlos Pichardo Ramírez, quien es profesor de la Facultad de Derecho. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leo, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Y maestro, bueno, pues a pesar de que usted, su experiencia como abogado postulante, como investigador en el área civil, mercantil, ahorita también ha desarrollado pues una investigación incluso profunda en cuanto a lo que son las candidaturas independientes. Entonces, el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre las candidaturas independientes. Y yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿a qué se refieren las candidaturas independientes para que quienes nos están escuchando entiendan más bien el concepto, cuál ha sido su evolución en nuestro país y por qué la necesidad de las candidaturas independientes o por qué se ha visto la necesidad en nuestro país de las candidaturas independientes, maestro? Claro que sí, Leo. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que en principio, más que un investigador a fondo de este tema, yo me definiría como un ciudadano interesado en el particular, sobre todo por esta sensación de hartazgo que no es privativa de los participantes o de los miembros de los partidos políticos. Es una situación más bien que le atañe a la ciudadanía en general, y yo creo que los últimos procesos electorales nos han dejado muy claro esa situación de hartazgo, ¿no? Pudiéramos citar el último de estos procesos, el que se acaba de verificar en este año, donde fue más que evidente el hecho de que el ciudadano común, el votante, manifestó su desprecio por las propuestas o por la posición de los partidos políticos frente a esta partidocracia, como algunos le llaman, y se reflejó no solamente en el resultado electoral, sino particularmente en la baja participación ciudadana. Otro de estos fenómenos que nos llama muchísimo la atención es el hecho de que se haya logrado una gobernatura a través de una figura como la de la candidatura independiente, que es de reciente creación, apenas del año 2014, muy apenas. Yo creo que este fenómeno, como te lo decía al principio, nos interesa a todos y en virtud de eso, pues bueno, es que estamos platicando este tema hoy contigo. Bien, maestro, fíjese que, bueno, recordando por ahí para quienes nos escuchen, que ya sean mayores de 40, por allá así, recordamos que en las boletas siempre aparecía ese espacio de las candidaturas independientes, pero cuando alguien votaba por eso, al final de cuentas terminaba siendo nulo. ¿Por qué? Porque la ley electoral no contemplaba esta figura como tal. ¿Nos pudiera comentar sobre eso y el antecedente que existió por ahí, que incluso llegó a una parte litigiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, es correcto. Mira, maestro Leonardo, como tú bien sabes, nuestra Constitución política ha reconocido siempre y en todo momento el derecho de cada uno de nosotros a votar y ser votado. Uh-huh. Desafortunadamente, esta garantía, este derecho ciudadano que se encuentra consagrado en la Constitución, como tú bien dices, no se encontraba regulado en las legislaciones secundarias. Consecuentemente, el hecho de que un ciudadano sin partido participara en un proceso electoral, pues traía como consecuencia solamente el hecho de que ese sector de la sociedad pues encontraba dentro de esta expresión electoral, dentro de este voto, una especie de pivote a su situación de frustración, donde no iba a obtener electoralmente ningún resultado positivo. O sea, difícilmente se le iba a tomar en cuenta, porque insisto, la legislación secundaria no lo contemplaba, no era solamente una manera de expresión, por llamarlo así. Fue precisamente, me parece que a partir de la postulación
de Jorge Castañeda en el proceso electoral, si mal no recuerdo, y ahí te pediría tu ayuda, me parece que fue en el proceso electoral de 2006, tal vez antes, que presentó su candidatura, su postulación como candidato independiente a la presidencia de la República, y por supuesto, a pesar de todo el enredo jurídico que tuvo que desahogar en la legislación doméstica, como bien lo mencionas tú, el asunto terminó resolviéndose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, yo pudiera participarlo contigo y con tu amable auditorio, que a mi parecer, la reforma constitucional de 2014 me parece que se da como resultado de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que los ciudadanos mexicanos puedan en algún momento ser candidatos independientes sin necesidad de que sean postulados a través de la vía del partido político, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el 2006 fue un proceso que yo creo que todos recordaremos, porque no solamente fue Castañeda, que era como que la parte seria, pero también había otro candidato que es el dueño de las farmacias donde está un doctor ahí bailando afuera casi siempre. La botarguita. Donde también hizo cierto ruido, cierta mella, y aunque los votos hayan sido para ellos, al final de cuentas fueron nulos, precisamente porque aunque existía el espacio, no existía esa contabilidad de los votos. Y después se dio un proceso muy importante que inició, si mal no recuerdo, en San Luis Potosí, donde ya a manera de chusca o de forma muy chusca, la gente le dio más importancia a un candidato, al candidato Morris, algo así, que bueno, pues aparecía por todos lados, empezó a ganar muchos adeptos, estas campañas digitales que ahora se llevan a cabo, y fue un proceso muy sonado, pero yo creo que los partidos políticos dijeron, bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros cotes de poder y no pasa nada, pero yo creo que esos ya eran focos amarillos, ¿no? Y como tú lo comentas, precisamente en el 2006 fue el parteaguas con este control de la convencionalidad que estamos llevando a cabo, pues que se tuvo que modificar la ley. ¿Nos podrías hablar sobre esta reforma, maestro? Sí, un poquito retomando lo que mencionabas, maestro Leonardo. Efectivamente, yo creo que los ejercicios que experimentamos antes de que se regulara la figura de las candidaturas independientes, si bien es cierto que algunos fueron serios y otros no lo fueron tanto, no podemos dejar pasar la posibilidad de analizarlos en su riqueza, por lo que hace a la experiencia que nos dejó a todos. Por un lado, como bien dices, el hecho de que hubiera una figura como la del doctor Simi presentando una candidatura a través de un posicionamiento jocoso y hasta divertido de personaje, sí es un foco rojo, pero en cuanto a que al momento de emitirse la legislación secundaria debiera de tomarse en cuenta el perfil del candidato. O sea, el hecho de que alguien presente una candidatura para un cargo de elección popular, yo creo que sí le exige al sujeto, particularmente que lo está haciendo, y consecuentemente al electorado, una reflexión seria acerca de quién está haciendo esa postulación, porque finalmente no se trata, como ejercicio básico, de sustituir a los partidos políticos por candidatos ciudadanos. Se trata en todo caso de postular a ciudadanos comprometidos con lo que es la función política, legislativa o de administración, porque esta figura de los candidatos independientes opera no solamente para los cargos de elección popular como diputados locales, federales, o presidentes municipales, es también para integrar los propios ayuntamientos de los gobiernos municipales y ¿por qué no? Hasta las propias cabeceras delegacionales. Consecuentemente, yo creo que eso nos obliga, a través de estas primeras experiencias que te mencionaba yo como jocosas, a hacer un análisis de reflexión acerca de cuál debe ser el perfil del candidato y cuál debe ser la postura del electorado frente a ese perfil. Yo creo que siempre un candidato serio, que tenga una propuesta política que sea viable, que cuente con el respaldo ciudadano a través del voto, pero por supuesto también que tenga un programa de gobierno que sea armónico con el interés de la comunidad a la que pretenda representar, será siempre bienvenido como candidato independiente, porque también se puede dar la desfortuna de que se presente un candidato tal vez con un alto nivel de aceptación o de reconocimiento por parte de la comunidad, pero sin un perfil de administración o de gobierno, ¿no?
Yo creo que a ese respecto, aunque no corresponde a la figura de las candidaturas independientes, podríamos traer a la mesa el tema del presidente municipal de Cuernavaca, ¿no? De este joven futbolista Cuauhtémoc Blanco, que como deportista yo creo que se merece todo el reconocimiento y el respeto del auditorio, pero difícilmente le encuentro yo cualidades o aptitudes para llegar a ser un administrador político de un municipio como el de Morelos o como el que fuera, ¿no? Cualquier municipio merece y necesita forzosamente al mejor administrador y al mejor político al frente de ellos, ¿no? Esa sería en principio mi primer comentario. Y bueno, como tú también bien lo dices, está las postulaciones serias como la de Jorge Castañeda, ¿no? Donde efectivamente cualquiera de nosotros reconocía en aquel entonces en este personaje, pues a un hombre serio, ¿no? A un hombre que conoce de la administración pública, ya había participado como canciller en el gobierno del presidente Fox, y tenía alguna experiencia política considerable a partir precisamente de esto, sin soslayar sus méritos académicos y como investigador, ¿no? Yo creo que a este personaje, además de todos esos méritos que lo rodean, pues tenía también ese legítimo interés de participar políticamente en un proceso electoral fuera de las filas de los partidos políticos, que es ahí donde precisamente descansa la figura del candidato independiente, ¿no? La pregunta que se hará a nuestro auditorio y que nos hacemos todos en general es, bueno, ¿independiente de qué? ¿O de quién? ¿Por qué la denominación de candidatura independiente? O sea, ¿hasta dónde debe del concepto alcanzar para identificar a este candidato? Sí, porque muchas veces critican que todos los candidatos independientes sí están con esa figura de independientes, pero son provenientes de un partido político. Bueno, pues al final de cuentas la experiencia pues tiene que haberla adquirido en un instituto político, y bueno, pues como aquí no hay muchas opciones, ¿no? Como tú lo acabas de decir, con esta partidocracia donde realmente existen 3 partidos que son los que concentran el 80% del poder en nuestro país. Los partidos pequeños postulan a personas con cierto carisma, quizá en algunos casos hasta con cierta retórica, pero sobre todo con el carisma, ¿no? Vemos ejemplos que son de los mismos partidos políticos que pues no creemos que haya pues ese nivel que se requiere o esa trayectoria política. Tú pusiste en la mesa el caso de Cuauhtémoc Blanco. Yo te pondría el caso de Carmen Salinas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que así hay muchos. De hecho, hubo la intención de ser candidato independiente un payaso, ¿no? Sí, en Guadalajara. En Guadalajara. Así es. Entonces, todo eso, aquí yo creo que el problema es de cultura política. Tú tocaste un punto muy importante, maestro, que es el que el electorado tenga esta cultura política de votar no por el que le caiga mejor, no por el más guapo o la más guapa, sino por la persona que demuestre que tiene cierta experiencia para poder estar en el cargo para el que se está postulando. Y desafortunadamente la gente no ve las trayectorias. Eso es lo más triste, que nos gusta verlos en una cajita porque ahora ya todo es electrónico y ahora ya los partidos se centran sus campañas en cuestiones electrónicas. Y precisamente en cuestiones electrónicas hubo un candidato que con 18,000 pesos ganó una diputación, ¿no? Sí, también un joven allá en Guadalajara, ¿no? Egresado del ITESU, me parece. Un fenómeno bastante digno de ser estudiado, ¿no? Claro. Más a detalle. Pero efectivamente, maestro, lo que tú acabas de mencionar, yo creo que engloba todos estos fenómenos que necesariamente estamos obligados a atender por virtud de esta figura de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Como bien lo dijiste, el oficio político se adquiere a través de la práctica de la política, y los institutos creados per se son necesariamente los partidos políticos. Se aprende a hacer política dentro de los partidos políticos. Difícilmente se puede aprender a hacer política a través de la teoría pura de la ciencia política, ¿no? Una cosa es la teoría que puede plasmarse en los libros valiosos todos del tema, y otra cosa es adecuarla a una realidad social y política de una entidad federativa, ya no digamos de un país general, ¿no? La política mexicana es muy distinta a la política que se hace inclusive en países como Chile o como Colombia, ¿no? Y por supuesto todavía es más distinta en cuanto hace su regulación
y a la manera en que se desarrolla con nuestros vecinos del norte, por ejemplo, ¿no? Allá opera un bipartidismo y aquí hay un multipartidismo, ¿no? Tal vez simulado como parece ser, pero finalmente las formas en que se hace política son totalmente distintas, ¿no? Bueno, luego la figura de la candidatura independiente viene a agregarle extra a este fenómeno ya de por sí jocoso, que corresponde a la forma en que se hace política aquí en nuestro país, ¿no? Lo mencionabas y lo decías muy bien. 3 partidos políticos que encabezan el electorado, que encabezan la voluntad del electorado nacional, ¿no? Son 3 instituciones políticas que tienen el mayor número de votantes o que presentan el mayor número de votantes al momento de que se celebran elecciones. Los otros partidos políticos regularmente participan en estos procesos electorales en coaliciones con estos otros partidos y difícilmente logran a través de un candidato propio obtener alguna posición de consideración, ¿no? Salvo alguna presidencia municipal por ahí muy distante, ¿no? Pero difícilmente se puede dar la equidad en términos democráticos a través de este sistema de partidos. El primer fenómeno que mencionabas es, por lo tanto, natural que un candidato que había militado durante 35 años en un partido político haya logrado a través de una propuesta seria, pero además con una con un respaldo, con una infraestructura completa, poder presentar un proyecto como candidato a gobernador. Yo creo que eso se entiende porque finalmente este personaje cuenta con oficio político, cuenta con experiencia y se adivina, por supuesto, que trae un equipo de gente que va a respaldarlo en el ejercicio de esta función, ¿no? De manera que ese tipo de candidatos independientes, aunque son decisiones de partidos políticos, finalmente dan cierta certeza de buen gobierno, ¿no? Lo que no sucede con aquellos que lo hacen de manera muy circunstancial, como es el caso del deportista al que habíamos mencionado, de Cuauhtémoc Blanco, en virtud de que, bueno, el partido que lo postula como candidato lo hace exclusivamente con el ánimo de explotar esa popularidad que tú mencionabas, ¿no? Esa simpatía, ese agrado que tiene con el electorado, sin que el sujeto mismo represente una garantía de buen gobierno. Yo creo que esos son los fenómenos que como electorado se deben de analizar al momento de emitir nuestro voto. Maestro, el padre Cronos nos está por aquí correteando y tenemos que pasar a nuestro primer corte. Y bueno, pues casi siempre a nuestros invitados les pedimos que compartan una melodía que les guste. ¿Cuál le gustaría compartir a nuestro auditorio? Maestro, la que tú consideres. Bueno, pues hay una de Escape que se llama Bla Bla Bla, ahorita que estamos hablando precisamente de los partidos políticos. De la política. Claro que sí, con todo gusto. Regresamos. La inflación, malversación de los fondos de la nación. Las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó. Ya llegan elecciones, me tienes que votar. Ya está aquí El Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión. Marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Te besaré, te abrazaré, a 1000 niños tendré que coger. Vota aquí, vota allá, votame, votale, todos locos por el poder. Que tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté. Izquierdas o derechas todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes.
El Salvador. Izquierdas o derechas, todos quieren pastel. Cumplid con vuestro deber. No nos dais la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. No nos dais la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Bueno, pues precisamente ahorita escuchando esta canción de un grupo español donde es un poco crítico, social y político, hablan precisamente de que cuando están tras el poder o cuando están buscando el voto, hacen hasta lo imposible, se vuelven simpáticos, se vuelven humildes, se vuelven buenos, y cuando ya están en el cargo, ya parece que los transforman o los cambian, ¿no? Maestro, estábamos hablando precisamente de estos fenómenos. Me gustaría usted que nos comentara sobre la reforma del 2012 y cuáles son los requisitos que originalmente se piden en esta reforma constitucional de 2015. Y bueno, pues ya vimos, a lo mejor podemos analizar caso por caso, de los más sonados al menos, de estas pasadas elecciones. Sí, claro que sí, maestro. Mira, yo creo, esto es un comentario muy particular, es a mi juicio. Yo considero que la primera apertura que se da en este tema es precisamente, como lo mencionas, en esta reforma constitucional del año 2012, donde se legisla a nivel constitucional en materias como la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Estas dos primeras formas de participación ciudadana son, a mi parecer, como aire fresco para los ciudadanos en general. Lo digo así porque el hecho de que como ciudadanos sepas que tu responsabilidad o tu derecho, como lo quieras conceptualizar, de participar políticamente en las decisiones trascendentes de tu país o de tu comunidad, pues no se circunscriban exclusivamente al día de la elección, ¿no? Yo creo que ampliar ese marco de actividades del ciudadano es un buen ejercicio, ¿no? Y el hecho de que en una comunidad, en un distrito electoral local o federal, en un municipio, un grupo de ciudadanos puedan eventualmente reunirse y analizar conciencia de manera seria y muy responsable cuáles son las necesidades más apremiantes en ese distrito electoral, en ese distrito, insisto, local o federal o en ese municipio, para que a partir de este ejercicio de participación ciudadana, de inmiscuirse más en las necesidades y en la cosa pública, ¿no? En la cuestión de orden político, pueda nacer una propuesta de este grupo de ciudadanos que eventualmente se pueda convertir en ley a través de su presentación ante la legislatura local o federal, según sea el caso, ¿no? Y según sea el tema que se esté tratando. Yo creo que estas dos formas de participación, la consulta y la iniciativa ciudadana, son en principio una buena práctica democrática para todos nosotros, ¿no? Claro. Le quitamos un poquito el monopolio al Poder Legislativo y al Presidente de la República para efectos de presentar iniciativas, ¿no? El hecho de que el ciudadano organizado lo pueda hacer, me parece que es ya un paso muy significativo. Y en aquel entonces me lo pareció, hoy sigo sosteniendo que es un avance democrático de mucho peso. Ahora falta la siguiente parte, que lo hagamos valer. Claro. Que participemos, que nos sumemos. Ante esto nos vamos a encontrar también con un cierto desánimo de parte del ciudadano, particularmente de parte del electorado, porque todo aquello que huela a política, maestro Leonardo, genera en el mayor de los casos mucho repudio a la gente, ¿no? Cuando uno trata en la práctica política y social de inmiscuir a la sociedad, a los vecinos, a los amigos, a los propios familiares en este tipo de temas, difícilmente se puede llegar a buen puerto, dado el hecho de que tienen ya preconcebida la política como una área de manipulación de grupos o de personas, ¿no? Ese es el primer gran obstáculo que yo veo, pero la herramienta está puesta sobre la mesa. ¿Qué nos toca a los ciudadanos en general, particularmente aquellos que tenemos esas ganas
de participar en los temas políticos. ¿Qué nos queda? Pues bueno, realizar ejercicios de concientización política. Yo creo que ese es el primer gran compromiso que tenemos a todos nosotros, todos los que nos gusta esto de la política. Nuestra primera tarea es pues a manera inclusive hasta de talleres, generar esa conciencia política para empezar en nuestro propio círculo, ¿no? En la familia, en los amigos más cercanos y eventualmente en nuestra comunidad. Hacerle ver a la gente que, si bien es cierto, son muchos los problemas que nos pueden estar agobiando, no menos cierto es que tenemos en nuestras manos herramientas para modificar las cosas. Y la única manera de empezar a hacer es haciendo. De manera que pues la herramienta está puesta sobre la mesa desde 2012. Te comento que se dio la primera reforma que a mi juicio me gusta como esa vía para que los ciudadanos empecemos a participar más en materia política, ¿no? Obviamente todos los procesos electorales traen consigo a gente satisfecha y a gente insatisfecha. Yo siempre he dicho que los procesos electorales se parecen mucho a los procesos judiciales. Regularmente uno pierde y el otro gana, ¿no? Y donde está el vencedor, pues bueno, pareciera que ahí está la razón, y donde está el perdedor, pareciera que ahí estaba la sin razón, ¿no? Hay que quitarle esa percepción a los procesos electorales. Los procesos electorales tienen que ser ejercicios democráticos, de participación ciudadana. Va a sonar un poco trivial, pero es muy cierto. Debe ser una fiesta ciudadana, donde todos nosotros, convencidos de ese gran poder, de esa gran influencia que podemos ejercer a la hora de elegir a representantes populares, pues bueno, lo hagamos con ese ánimo de festividad y sobre todo que lo hagamos en volumen, o sea, es decir, que tratemos de combatir esos elevadísimos niveles de abstencionismo que tanto dañan al ejercicio democrático. Pues bueno, bajo este tema, el proceso electoral, donde pues por supuesto los partidos políticos que no ganaron y se sintieron avasallados, pues propusieron una serie de reformas, y a mi juicio, y en materia del tema que estamos tocando el día de hoy, el tema de las candidaturas independientes, que tocó sustancialmente a los artículos 35 y 116 de la Constitución, me parece a mí de lo más relevante, porque el hecho de que ahora, además de votar, pueda ser votado a un cargo de elección popular a través de esta figura, creo que en términos de avance democrático constitucional, esta reforma es, a mi juicio, te insisto, uno de los avances más significativos en la última década. Pues bueno, ha tocado algunos puntos muy importantes que yo obviamente concuerdo igual con usted de que poco a poco se vayan abriendo estos mecanismos de participación ciudadana, aunque en algunos casos son amañados por los mismos que detentan el poder. Usted puso el caso de la iniciativa popular, que bueno, pues es importante que ya no solamente esta facultad sea exclusiva de dos poderes, sino también que ya haya la inclusión de los ciudadanos. Desgraciadamente, ahí está donde nos falta todavía dar ese paso, que nos piden aproximadamente 70,000 firmas para poder presentar una iniciativa. Y yo les digo a mis alumnos, imagínense en lo que se juntan las firmas, se hace la iniciativa, se entrega a la Cámara de Diputados y se queda en la parte de la aprobación o de las comisiones y se desecha. O sea, todo ese trabajo que vino de juntar firmas, etcétera, etcétera, pues simple y sencillamente los diputados lo van a desechar, ¿no? Entonces sería muy triste y muy frustrante. Y toco otros dos temas que creo que hay dos principios en los que como aquí se aplica en contrario sensu, creo yo creo que eso ha desanimado mucho a la gente y eso es lo que ha llegado a la gente, pues ya no salir a las urnas o simplemente no querer votar. Uno de ellos dice que la política es para servir, no para servirse de ella, y en nuestro país vemos todo lo contrario, ¿no? Por eso digo en contrario sensu. Y a otra que dicen que los políticos o los verdaderos, el político se vuelve estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, y no solamente en las próximas elecciones. Y aquí también vemos todo lo contrario, ¿no? Aquí no son estadísticas, son políticos porque nada más piensan en las próximas elecciones, en el cargo en el que van a subir o van a ascender. Y además, también dentro de estas reformas, pues también se incluyó la reelección, ¿no? Tanto para presidentes municipales como para el poder legislativo y gobernadores. No llegó hasta el presidente, pero sí prácticamente desde senadores, diputados y presidentes municipales se pueden estar en el cargo hasta por 12 años. Y en cuanto a las candidaturas independientes, también es donde es importante que la gente vea a quién está
por quién está votando, ¿no? En muchos casos se habla ya ahorita de este fenómeno que se dio en Nuevo León, donde un gobernador, o más bien un candidato independiente, le quitó un estado, prácticamente el poder de un estado, a todos los partidos políticos. Ahí sí ninguno ganó. Entonces, ¿qué se espera de estos mecanismos? Maestro, si me lo permites, yo quisiera tratar todo esto que planteas de la siguiente manera. Por lo que hace a la iniciativa ciudadana, efectivamente, los primeros 2 obstáculos que tenemos es, en principio, el umbral, el número de firmas que necesitamos cubrir para poder presentar una iniciativa ciudadana frente al Congreso. Eso en sí mismo ya es una tarea harto dificultosa, ¿no? El hecho de poder convencer a un número determinado de personas para que se sumen en la presentación de una iniciativa de ley es una de las tareas más difíciles a las que te puedas enfrentar en términos de ejercicios democráticos, pero me parece que es precisamente ahí donde está el foco de oportunidad, el hecho de que puedas generar un vínculo de comunicación entre el promotor y el ciudadano, el hecho de que logres fincar ese puente, donde puedas generar ese vínculo entre la propuesta construida y la suma de voluntades ciudadanas. Ahí es donde está, en principio, desde mi punto de vista, la riqueza de la participación. Hay que enriquecer esta cultura de la participación ciudadana y debemos de ver a esta iniciativa, a esta figura de la iniciativa ciudadana, solo como un mecanismo de participación. O sea, como la materia para poder ir desarrollando, entre otras cosas, esa cultura político-electoral que platicábamos hace un momento, nos hace falta desarrollar como sociedad. Hay que ir construyendo esa cultura de la participación, hay que ir construyendo esa cultura del interés, hay que ir construyendo esa cultura del poder. Los ciudadanos debemos de estar bien claros que en nosotros está depositado el poder y que a partir de esa facultad que tenemos, jurídica, política y electoralmente, tenemos un poder que podemos hacer valer y que necesariamente tendrá que verse reflejado en el ejercicio del poder mismo, ¿no? Ya sea en el ejecutivo, ya sea en el legislativo y, ¿por qué no?, inclusive también en el judicial. Y lo hemos estado percibiendo a últimas fechas ahora con el tema del cambio de dos ministros, ¿no? Como todos sabemos, el presidente de la República presenta una terna al Senado de la República y el Senado la vota para la designación de ministros de la Corte, pero eso no ha querido, o no ha impedido, más bien dicho, que los ciudadanos, los ciudadanos en particular, que nos gusta participar, que vamos más allá del cuestionamiento, de la crítica, del señalamiento, y que nos volvemos más dinámicos, más proactivos, pues no dejamos de participar en esos foros y nos sumamos a esas convocatorias en donde lo único que pretendemos, porque digo, el hecho de que se conjunten 45,000 firmas en un sentido no quiere decir que sean vinculativas para el presidente y mucho menos para el Senado, pero sí le representan al uno y al otro el interés social de un grupo particular de gente que tiene el ojo puesto en un proceso de elección en donde todos queremos que se deje intocado la autonomía del poder judicial. Insisto, maestro, son mecanismos, son ejercicios, son formas de participar. En el caso de la consulta popular, insisto, es otro mecanismo de participación. El hecho de que ciertos temas se puedan poner sobre la mesa, a manera de que el ciudadano pueda manifestar su opinión a través de un cuestionario, de una consulta, en sentido negativo o positivo. A mí me parece que, al igual que la iniciativa ciudadana, es una forma de participar democráticamente en las cosas que le interesan a tu distrito, a tu municipio, a tu delegación, a tu estado o a tu país. Y solamente a partir de estos ejercicios de participación ciudadana es que se puede ir construyendo, otra vez, eso que mencionábamos hace un momento, esta cultura de participación social y política. Maestro, precisamente en contexto a todo esto, creo que hay 2 temas que son, creo que relevantes, y por eso me gustaría preguntarle su opinión al respecto. Usted tocó el tema de más o menos del sistema en Estados Unidos, de este bipartidismo. Aquí ya tenemos 10 partidos que son a nivel nacional, bueno, ya 9 porque uno está entre que sí le dejan el registro y no, pero
¿Usted qué opina sobre el financiamiento a partidos políticos? Porque además esto también viene a colación porque pone en franca desventaja a un candidato independiente con un partido político, porque el partido político tiene financiamiento y tiene un financiamiento muy fuerte, y eso lo vamos a hablar más adelante con las propuestas que están ahorita en la mesa de dos partidos políticos. Pero bueno, el financiamiento de partidos políticos, ¿cree que sea bueno que se elimine, que se disminuya? Porque además al final de cuentas es un gasto enorme el que nos cuesta a los ciudadanos el sostener económicamente a los partidos políticos, y después cuando están en los cargos sostener a su propio personal, podría decirse, de los institutos políticos, tanto en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, etcétera. Y otro de los temas que quisiera yo saber su opinión es sobre el voto electrónico. ¿Qué posibilidades o qué ventajas o desventajas le podría usted encontrar al voto electrónico? Si quiere empezamos con la primera y dejamos la segunda para regresando. Claro que sí, maestro. Vamos a hablar primero del tema del financiamiento. Mira, maestro, yo creo, e insisto, es una posición muy personal. Yo creo que sin importar su volumen, las democracias o los regímenes democráticos en desarrollo deben de invertir más en esos temas que cualquier otro país que tenga ya una democracia más madura o más establecida. En el caso mexicano, y lo digo con total responsabilidad, me parece que no estamos en el ejercicio pleno de una democracia. Estamos apenas construyendo las bases para cimentar una democracia plena que probablemente inclusive no nos toque ver a nosotros, ¿no? Claro. Donde probablemente quienes la ejerzan sean nuestros hijos, cuando no nuestros nietos. Pero finalmente tenemos la obligación de construir. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es el financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que no es malo. Yo creo que no es malo el financiamiento de los partidos políticos, porque desde su concepción los partidos políticos, por ser instituciones de interés público, lo que se pretendía en ley a través de estas figuras de los partidos políticos y su financiamiento es que fueran vehículos de conducción para la participación ciudadana, ¿no? Finalmente terminaron siendo esos monstruos que hoy la mayoría de los ciudadanos despreciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se malograron o yo creo que se perdieron en este objetivo. Lo costoso no es el financiamiento a los partidos, lo costoso es lo improductivo que se vuelven los partidos políticos en el ejercicio del poder. Eso es ahí donde se refleja lo costoso de este financiamiento, porque al final del día lo que se invierta en un proceso electoral, lo que se invierta en un instituto político a efecto de que pueda plantear abierta, clara y públicamente sus posturas ideológicas o de gobierno, resultan siendo, digamos, no tan costosas en función de lo que se pretende obtener, ¿no? Se pretende tener al frente del poder público, de las instituciones públicas, a personas preparadas, y eso es lo que nos presentan durante las campañas políticas, al cargo de elección popular que sea, desde presidente municipal hasta presidente de la República, ¿no? Nos muestran a candidatos idóneos, con una alta experiencia, con todas las facultades y posibilidades de sacar adelante los problemas del país, y al final del día, en el ejercicio del poder, demuestran ser bastante deficientes, y eso trae consigo esta molestia por lo que hace a lo que representó en materia de costos, poder desarrollar todo este proceso y llevar finalmente a esta persona que terminó no cumpliendo por circunstancias, por incapacidad o por falta de plataforma política, ¿no? Es ahí donde se ve lo costoso. Ese es mi punto de vista, maestro. Gracias, maestro. Y bueno, pues el padre Cronos ya nos está correteando. Vamos a nuestro segundo corte y no sé si ahora sí quisiera compartir una melodía con nuestro auditorio. Claro que sí. ¿Por qué no escuchamos algún tema de esta mujer, de Luz Casal, ya que estamos explorando a los grupos y cantantes españoles? No sé cuál sería la ideal, la que tenga nuestro amigo de cabina. Bueno, algo de Luz Casal para nuestro auditorio. A ver cuál encontramos y se las ponemos. Claro que sí. Regresamos.
tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Bien, y después de escuchar a esta cantautora, o nada más es cantante, Luz Casals, esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Maestro Pichardo, bueno, usted ya nos comentó su opinión sobre el financiamiento a partidos políticos, pero le comentaba yo antes del corte, también saber su opinión sobre un voto electrónico. ¿Cuál es su opinión, ya sea en costos políticos, en costos económicos, en general, cuál sería su opinión sobre la tendencia o no hacia un voto electrónico? Yo creo, mi estimado maestro, que cualquier forma de participación ciudadana y particularmente en los procesos electorales es bienvenida. El hecho de que los ciudadanos podamos superar limitantes como la distancia, o como la residencia, y que tengamos la posibilidad, aprovechando estas nuevas tecnologías, de poder expresar nuestra voluntad a través de esa figura del voto electrónico, me parece a mí que es
es positivo. Estoy a favor de él. Obviamente, como toda práctica, debe tener una regulación que evite el mal uso de esta modalidad de participación electoral. Ya será una tarea legislativa seria la que pudiera generar esa certeza respecto de las formas y de quienes particularmente emiten su voto a través de esta figura. Pero te insisto, para mí cualquier forma de participación ciudadana en los procesos electorales y particularmente en los asuntos que nos inciden a todos, que nos conciernen a todos, estaré siempre de acuerdo, ¿no?, con esas observaciones. Y bueno, maestro, ¿cuál es la tendencia de las candidaturas independientes? ¿Hacia dónde vamos? Porque ya hablamos precisamente del ejemplo que se dio en la pasada candidatura, en las pasadas elecciones, donde pues ya una gobernatura la ganó un candidato independiente, ya tenemos un diputado federal independiente y un diputado local en Guadalajara, también independiente. A partir de este momento, pues ya se prendieron los focos rojos de los partidos políticos y por ahí empezaron a poner ciertos candados en algunos estados. Pero bueno, no sé si nos pudieras comentar sobre esto. Qué buen tema acabas de poner, maestro, sobre la mesa. La verdad es que sí, yo creo que este proceso electoral que acaba de pasar en este año dejó muchas experiencias, muchas experiencias para todos, para los gobiernos, para los partidos políticos y para los ciudadanos, que son el objeto de la materia de nuestro tema. El hecho de que un candidato independiente haya ganado una gobernatura, a pesar del antecedente político que ya mencionamos que tenía, y que además, insisto, me parece necesario, yo creo que le dejó claro, en principio, como primer mensaje a los partidos políticos, que los electores podemos votar por un partido, podemos votar por unas siglas, podemos votar por un color, pero también podemos votar por una persona en particular, hombre o mujer, ¿no? De manera que eso rompe en principio con el monopolio que ejercen los partidos políticos. O sea, es decir, creo que es momento, o ha sido momento, en que los partidos políticos reflexionen acerca de cuál es su posición frente al electorado, y deben de advertirse que no son necesariamente, y nunca debieron serlo además, la única opción para efecto de la postulación de candidatos. O sea, como partidos políticos, como institutos políticos, algunos de ellos están merecidamente desprestigiados, y este proceso electoral demostró que no necesariamente los electores votamos, como ya lo dije, ni por colores ni por siglas. También lo hacemos por personas muy en lo particular, y el fenómeno se dio, como lo mencionábamos, no solamente en la gobernatura, sino también en la presidencia municipal del estado de Morelos, ¿no?, donde sabemos que fue precisamente la figura del candidato a presidente municipal lo que generó los votos. Y este es otro dato sobresaliente, no en favor de un partido político de esos tres primeros que mencionábamos al principio del programa, ¿no?, sino de un partido político que no necesariamente representa a nivel nacional pues una gran fuerza política, ¿no?, como es el partido que postuló a Cuauhtémoc Blanco, que de alguna manera se repitió el fenómeno en Guadalajara. También hay candidatos en Guadalajara que participaron con las siglas de este partido político, Movimiento Ciudadano, y lograron obtener un buen número de votos que hoy le permitió a dicho instituto político obtener un porcentaje elevado de votos, me parece, hasta donde tengo entendido, el más alto desde su creación. Y eso yo creo que es un buen mensaje del que todos debemos de tomar nota. Otra de las cosas que debe también llamarnos mucho la atención es cómo los congresos locales o las legislaturas locales han venido respondiendo frente a la figura de las candidaturas independientes. No le gustó a muchos el hecho de que se pusiera en práctica esta forma de participación político-electoral al alcance de cualquier ciudadano, y con los resultados que ya mencionabas, y que además, insisto, son muy positivos, trajo consigo fenómenos bastante curiosos, por decirlo menos, en algunas legislaturas locales, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, en el caso del estado de Querétaro, si mal no recuerdo, y también en el Zacatecas, donde los diputados locales de estas entidades federativas pues se dieron a la tarea de
obstaculizar o de generar el mayor número de tropiezos posibles a todos aquellos que quisieran participar política y electoralmente a través de esta figura, ¿no? Poniendo requisitos en algunos casos absurdos y en otros casos verdaderamente insuperables. Esto obviamente con el único ánimo de inhibir la participación política bajo esta figura y tratar de mantener intocada, pues por lo menos el monopolio en cuanto a las postulaciones de los partidos políticos. Esto ha traído también algo que yo creo que jurídicamente es muy valioso para su estudio. ¿Cómo ha respondido el Poder Judicial frente a este fenómeno? Particularmente las salas regionales del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que a través de diversos procesos han venido echando abajo estas disposiciones que las legislaturas locales han establecido, insisto, con el ánimo de obstruir este medio de participación política electoral por parte de nosotros los ciudadanos. Estos dos casos que te mencionaba, particularmente de Querétaro y Zacatecas, son apenas la punta del iceberg si analizas, por ejemplo, el caso del Estado de Puebla, en donde se llegaron a absurdos verdaderamente ya la propia denominación de absurdo creo que lo describe, ¿no? Obligar al ciudadano a presentarse ante el Instituto Electoral del Estado a manifestar su apoyo en favor del candidato independiente, cuando en la mayoría de las legislaciones solamente bastaba con que se llenara la cédula de apoyo. Era verdaderamente inadmisible. Pero bueno, finalmente esto es lo que nos permite o lo que nos refleja el temor que generó y que está generando esta forma de participación política en los partidos políticos. Les está costando mucho trabajo aceptar que los ciudadanos estamos viviendo un hartazgo y que en función de ese hartazgo pues estamos explorando otras formas de participación política y que muchas de ellas están generando resultados que inclusive muchos analistas políticos no esperaban que se pudieran dar en un primer proceso electoral. Ahora bien, maestro, a mí me gustaría hablar de los riesgos, porque vemos con tristeza lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, y que yo creo que también los partidos políticos, estos institutos políticos, lo que han buscado pues también de alguna manera es adecuarse, porque yo recuerdo antes pues eran por dedazo, ¿no? Las designaciones de los candidatos hasta la fecha todavía siguen, pero para cargos más bajos. Pero hablando por ejemplo de la presidencia de la República, para estos cargos pues por dedazo se designaba al candidato. Después modificaron y empezaron a hacer los mismos partidos políticos, los grandes, como una especie de consulta a sus bases. ¿Quiénes apoyaban más a uno o a otro precandidato? Se empezó a manejar esta figura de los precandidatos. Pero ahora, recordando que cuando a un ciudadano, a un político, no tenía el apoyo de su partido y veía que era otro candidato el que tenía, otro precandidato el que ya tenía prácticamente el dedo, pues se cambiaba de partido político y se postulaba por otro partido, ¿no? No pasará el riesgo en las próximas elecciones de que, pues todos quieran ser presidentes de la República, y si su partido político no los postula, pues tienen la figura de la candidatura independiente, y que a lo mejor el riesgo puede ser que nos encontremos con 20 candidatos a la presidencia. Esta pregunta que haces, maestro, es yo creo que digna de un estudio muy muy serio por parte de quienes se dedican a este tipo de temas en virtud de esto. Mira, uno de los fenómenos que yo creo que valdría la pena estudiar, no solamente de este último proceso electoral, sino de los últimos 3 o 4 procesos electorales que hemos vivido, particularmente los federales, en donde se eligen senadores, presidentes de la República, o donde se cambia a la Cámara de Diputados, es que difícilmente
se obtienen esas grandes mayorías a las que estábamos acostumbrados, por lo menos las personas de nuestra edad, durante la década de los 90 ya no tanto, pero sí durante los 80, donde se veía mucho la figura esta del carro completo, ¿no? En donde un partido político arrasaba en los procesos electorales, a partir de que los procesos democráticos participativos se hicieron más transparentes, ¿no? Donde hubo mayor certeza jurídica en los procesos electorales, nos fuimos dando cuenta que la intención no solamente la intención del voto, sino que el voto en particular se había diversificado. Ya no todo el mundo votaba por una sola propuesta. El voto, insisto, se diversificó, y eso trajo consigo, eventualmente en el año 2000, la llamada alternancia, ¿no? Yo creo que a partir de eso valdría la pena reflexionar acerca de la fortaleza electoral con la que llegan los candidatos a los puestos de elección popular. O sea, voy a hacer un poco de números para darle mayor claridad al argumento que estoy virtiendo ahorita. La mayoría de nosotros estaba acostumbrado a que un candidato llegara con el 65, 60, 55% de los votos. Nos hemos dado cuenta, te insisto, a través del análisis de los resultados de los últimos procesos electorales, que difícilmente un candidato llega ya con esos números tan elevados, con esos porcentajes tan altos, a ganar una elección. Hay candidatos que ganan elecciones con el 30 al 35% de los votos. O sea, es decir, se diversificó tanto el voto que ya el que obtuvo el mayor número de votos apenas obtuvo poquito más que el segundo lugar, de manera que quien llega a presidente municipal, a diputado local o federal, a senador, a jefe delegacional, o inclusive en el proceso electoral de 2006, te acordarás, la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de menos de un dígito, ¿no? Muy discutida esa elección, precisamente por esa diferencia tan pequeña que se dio entre el primero y el segundo lugar. Yo creo que esto puede tener una consecuencia negativa, ¿no? El hecho de que no lleguen candidatos fuertes al ejercicio del poder público, ¿no? Llegan muy debilitados en términos de votos. Son, ¿no?, legales, pero no legítimos, ¿no? O sea, no tienen esa legitimidad de la mayoría, ¿no? Ok, sí tienen numéricamente esa mayoría, ¿no? La legalidad. Cumplieron con ese principio y sí obtuvieron más votos que el segundo lugar. Pero no están, digamos, en general aprobados, ¿no? Llegan muy debilitados, y en el ejercicio del poder, como bien lo dice, si algo se necesita es de mucha legitimidad, ¿no? Para que el ciudadano le tenga cierto reconocimiento a ese servidor. Y apoyo a sus decisiones, ¿no? Por supuesto, bien lo has dicho, que respalde el ejercicio del gobierno de ese candidato. Frente a una propuesta, como mencionabas hace un momento, de 10 partidos políticos, en donde en algunas ocasiones concurren con candidatos propios en determinadas elecciones, insisto, municipales, locales o federales. Regularmente en las presidenciales van en alianzas, ¿no? En las federales van en alianza. Pero imagínate en un municipio donde los 10 partidos políticos participan con candidato propio, y donde además en esa entidad federativa existan institutos políticos locales, o sea, partidos políticos locales, donde ya no son 10, sino son 13 o 14, porque hay 3 o 4 partidos políticos que tienen registro ante el Instituto Electoral de la entidad federativa en cuestión. ¿Cuántos votos del universo de electores se van a repartir entre 13 o 14 partidos políticos? Y eventualmente quien gane, ¿qué porcentaje podrá tener de ese universo de votos que se emitieron durante el proceso electoral? Insisto, yo creo que llegan gobiernos debilitados al ejercicio del poder por virtud de ese fenómeno. Yo creo, estoy pensando en voz alta y seguramente de manera muy responsable, que esto va a traer consigo lo que se está manejando como los gobiernos de coalición. Llegan tan debilitados que lo ideal es construir gobiernos con las primeras, segundas, terceras y hasta cuartas fuerzas políticas, para darle eso que tú bien llamaste la legitimidad, ¿no? Donde sumados los porcentajes de aprobación en términos de votos recibidos en el proceso electoral, se logren construir equipos de gobierno que tengan o que representen el 55 o 60% del electorado, pero diversificado, ¿no? Sí, pero tristemente se coaligan partidos que son opuestos
totalmente en ideologías, ¿no? Y eso es lo que a veces la misma gente lo ve como como una ironía, ¿no? O sea, cómo se junta el agua con el aceite, ¿no? Yo lo veía más bien ya como en el ejercicio de gobierno, gobiernos de coalición, Claro. ¿no? Donde el presidente municipal puede integrar en los órganos administrativos del gobierno municipal a los candidatos que participaron en ese proceso, para el mismo puesto, pero que quedaron en segundo o terceros lugares, ¿no? Dado el número tan bajo de electores que pudieran ser, los que pudo haber obtenido en el proceso electoral. Sí, durante el proceso electoral se pueden dar esas coaliciones, de hecho se dan esas coaliciones. Tenemos muchos casos, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, ¿no? Donde Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática llegaron en coalición a esos procesos electorales, y donde el resultado fue positivo, ¿no? Pues ahí está Maloba en Sinaloa, tenemos a Moreno Valle en Puebla, y a Gabino Cue en Oaxaca, ¿no? Que son producto de esas coaliciones. Pero ya en el ejercicio del poder, pues estas alianzas político-electorales no subsisten en el ejercicio del poder, necesariamente se deshacen ya una vez que llega el gobernador en turno, porque difícilmente se puede ejercer el gobierno teniendo como base tres principios ideológicos, o dos principios ideológicos, o dos ideologías tan distantes, ¿no? Tan disímbolas, vaya. Maestro Juan Carlos Pichardo Ramírez, ¿algunos comentarios finales? Pues maestro, en principio agradecer la grata invitación que me hiciste, yo que atendí con mucho gusto. Fue de verdad, es para mí un placer poder estar aquí contigo, con tu auditorio, tocando estos temas que, digo, ya sabes maestro, nos conocemos de hace algunos años, son temas que me apasionan a mí, y que inclusive pues participo en este tipo de actividades políticas. Por otro lado, insistir, cualquier forma de participación es sana. Creo que la democracia en México necesita de un mayor ejercicio, y cualquier espacio que se nos brinde creo que es válido para poderlo explorar y fortalecer esa cultura político-democrática a la que hemos hecho mención. Y pues bueno, desearte el mayor de los éxitos, bien merecido, con tu programa, y agradecer a tu auditorio el favor de su atención. Maestro, pues igualmente muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que no sea la última ocasión. Y entre los mensajes parroquiales, agradecer como siempre este espacio que es posible gracias a la maestra Rocío Arroyo Casanova, jefa de la División de Educación a Distancia. Agradecer también en los controles a Ezequiel Ramírez, y en la edición a Santiago del Valle. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta luego. Canal Yus Multimedia presentó Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Escúchanos los miércoles a las 7 de la noche y la retransmisión los lunes al mediodía.